Soy la doctora María Teresa Burlón de los Ríos, oncólogo médico, y para mí es un gusto resumir para Science League lo mejor de tumores genitourinarios en el 2025. En esta ocasión, sin duda, cáncer de vejiga ha tenido muy importantes avances y vamos a ir desde la enfermedad músculo-invasora. Propiamente, tuvimos inicialmente la noticia del estudio Niágara que agregar inmunoterapia a la quimioterapia neoadyuvante puede dar un beneficio en aquellos pacientes cisplatino elegibles. Sin embargo, tenemos una población vulnerable que es justamente los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor no elegibles a cisplatino que rechazan cisplatino. Se reportó este año el estudio fase 3 Keynote 905 que incluye enfortumab vedotina más pembrolizumab versus pembrolizumab en este escenario de pacientes antes de la cistectomía radical. Los pacientes continúan pembrolizumab hasta completar un año y propiamente la enfortumab vedotina se recibe 3 ciclos antes del tratamiento y 6 ciclos después del tratamiento. Este estudio reportado en ESMO 2025, cuyo objetivo primordial era supervivencia libre de eventos y objetivos secundarios incluían supervivencia global, respuesta patológica completa, nos dan unos resultados de eficacia sumamente favorables. En esta ocasión sabemos que la neoadyuvancia con EV más pembrolizumab está asociada a un incremento en el tiempo libre de enfermedad, un incremento en la supervivencia global y un incremento en la tasa de respuesta patológica completa cuando se lleva este tratamiento, que por tanto se ha conocido como un desenlace que es subrogado de supervivencia global. Este estudio es hito en carcinoma urotelial, puesto que por primera vez tenemos un tratamiento que logra mejorar los desenlaces de supervivencia global en neoadyuvancia en una población que característicamente no podemos dar neoadyuvancia, que son los pacientes cisplatino inelegibles. Adicional a ello, sabemos que hemos intentado por muchísimos años adyuvancia en aquellos pacientes que no logran recibir terapia preoperatoria o perioperatoria. Sabemos que los pacientes después de cistectomía radical en el escenario de una enfermedad músculo-invasora localizada tienen un mal escenario y son pobres candidatos a recibir quimioterapia muchas veces o no están en condiciones físicas de poderlo tolerar. Se han hecho varios estudios de inmunoterapia adyuvante, recordaremos nivolumab, pembrolizumab, pero particularmente esta vez quiero resaltar el estudio InVigor 011. Este estudio InVigor 011 particularmente no da adyuvancia a todos los pacientes, sino que cada uno de estos pacientes, después de haber sido sometidos a cistectomía radical, tienen una vigilancia continua cada 6 semanas de ctDNA circulante tumoral. Adicional a ello, tienen una vigilancia cada 12 semanas desde el punto de vista de estudios de imagen y todos aquellos pacientes que desarrollaran una positividad de ctDNA circulante tumoral en este tiempo, se iba a confirmar que no tuvieran evidencia de actividad tumoral a distancia y eran aleatorizados a recibir atezolizumab o placebo. En este estudio, el objetivo principal fue supervivencia libre de enfermedad y como objetivo secundario supervivencia global. El resultado de este estudio también es presentado en ESMO de este año y nos denota un beneficio en supervivencia libre de enfermedad y un beneficio en supervivencia global. Por primera vez tenemos un biomarcador dinámico, ctDNA circulante tumoral, que habla de persistencia de la enfermedad y se benefician estos pacientes de tratamiento temprano sin tener evidencia de recaída por imagen de inmunoterapia. Sin duda, un hito más para la selección de tratamiento en el contexto adyuvante en cáncer de vejiga músculo invasor no metastásico. Y siguiendo la línea de carcinoma urotelial, vamos a enfermedad avanzada. En esta ocasión les voy a presentar un estudio fase 3 conducido en China, es el estudio RC48. Este estudio fase 3 incluye pacientes con enfermedad metastásica. La característica puntual en este caso es que los pacientes tuvieran testeo por inmunohistoquímica para HER2 y que tuvieran positividad para la misma definida como 1, 2 o 3 cruces. Estos pacientes que eran elegibles a cisplatino o carboplatino, además tenían que tener un buen estado funcional con ECOG de 0 o 1. Estos fueron aleatorizados a recibir el tratamiento estándar con gemcitabina más cisplatino o carboplatino y propiamente un anticuerpo conjugado contra HER2, disatimab vedotina, más una inmunoterapia a base de toripalimab. Esta combinación
demuestra por primera vez un beneficio con un anticuerpo conjugado dirigido contra HER2 e inmunoterapia. El objetivo principal del estudio era supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Este estudio presentado en ESMO se publica en el New England Journal of Medicine y tenemos un beneficio en supervivencia global contundente, muy similar si comparáramos estudios y si esto fuera lícito a lo que nos dio EV más pembrolizumab comparado con quimioterapia. El beneficio en supervivencia global es 16 versus 31 meses con una P estadísticamente significativa. Y por primera vez tenemos un anticuerpo dirigido contra HER2 más inmunoterapia siendo superior que nuestra quimioterapia convencional. Tenemos algunos retos de acceso, aprobaciones con respecto a este fármaco y el hecho de que pueda estar disponible globalmente, pero sin duda un hito de la medicina personalizada dirigida por inmunistoquímica para HER2. Y con estos 3 estudios creo que dijimos lo más contundente de los avances de carcinoma urotelial, para pasar ahora a un poco los avances que hemos tenido en una neoplasia altamente frecuente en varones. Propiamente en cáncer de próstata quisiéramos resaltar 2 estudios muy importantes. Uno de ellos es el estudio EMBARK, en donde se compara enzalutamida más ADT versus enzalutamida monodroga versus ADT monodroga en un estudio fase 3 en pacientes que hayan tenido recurrencia bioquímica de alto riesgo después de un tratamiento para enfermedad localizada con cirugía o radioterapia. Propiamente en este estudio que tenemos ya evidencia de que había tenido un beneficio en supervivencia libre de progresión radiográfica, vamos a tener ahora el análisis final de supervivencia global. Este análisis es reportado en el New England Journal of Medicine y propiamente en este estudio vamos a tener que a 8 años la supervivencia global es superior cuando nosotros combinamos ADT más enzalutamida que cuando damos solamente ADT, en este caso leprolide en monodroga. Este beneficio es contundente en los pacientes que tienen recaída bioquímica y adicionalmente se hizo un análisis de la monoterapia con enzalutamida versus la ADT monodroga con leprolide y no hay el mismo beneficio que encontramos con este doblete. Por tanto, este estudio es de suma relevancia clínica porque asumimos que en estos pacientes con recurrencia bioquímica, el dar el doblete de ADT más enzalutamida confiere un beneficio en supervivencia global demostrado. No solamente supervivencia libre de progresión radiográfica, con lo cual se convierte en un nuevo estándar en esta población, esta combinación con enzalutamida. Y en etapas más avanzadas hemos venido viendo la incorporación de fármacos distintos y novedosos. Uno de ellos es el lutecio PSMA, que se ha posicionado como un tratamiento estándar en monodroga combinación con otro hormonal de nueva generación en aquellos pacientes que han fallado a quimioterapia con docetaxel, más o menos una falla a un hormonal de nueva generación que muchas veces se les denomina ARSI. La gran pregunta que tenemos es si esta incorporación de este radiofármaco y esta estrategia de medicina nuclear que confiere un beneficio en supervivencia global en etapas tardías de resistencia a la castración pudiera conferir un beneficio en pacientes con cáncer de próstata metastásicos, pero en enfermedad hormonosensible. Y propiamente en ESMO de este año se reportó el estudio PSMA Addition, un estudio fase 3 que incorporaba lutecio en combinación con la terapia estándar de ADT más un ARSI, que es un inhibidor del receptor de andrógenos de nueva generación, en pacientes con enfermedad metastásica hormonosensible no pretratada que tuvieron un estado funcional de 0 a 2. El desenlace que veía el estudio era supervivencia libre de progresión radiográfica y finalmente como objetivos adicionales teníamos supervivencia global. Vamos a ver que este estudio reporta como desenlaces secundarios el tiempo a la respuesta al antígeno, el tiempo a la resistencia a la castración, el tiempo a la supervivencia libre de progresión, la posibilidad de tener un antígeno de menos de 0.2 nanogramos por mililitro, que es un marcador bioquímico de respuesta, y por supuesto, seguridad y tolerabilidad. Este estudio se reporta en ESMO 2025, habiendo alcanzado su desenlace de supervivencia libre de progresión radiográfica.
Sin embargo, aunque el análisis de supervivencia global muestra una tendencia a tener un beneficio en el brazo experimental, este desenlace todavía no se encuentra maduro. Es cierto que tenemos que contemplar que se cuestionó mucho el número de ciclos de lutecio que se le da al paciente una vez que tiene respuesta y que quizás no todos los pacientes debieran de repetir tantos ciclos de lutecio. Esta es una controversia que seguramente seguiremos discutiendo en los foros internacionales y adicionalmente vemos un poco del parámetro de toxicidad. En este estudio reportado por el Dr. Tawawa vemos que algunos desenlaces de toxicidad o eventos adversos están incrementados en el brazo experimental como lutecio. Tal como en esperado, mayor sequedad de boca en el brazo experimental, mayor náusea, tenemos un decremento del apetito, la posibilidad de tener vómito, diarrea, se incrementa con respecto al brazo control. Todavía tenemos cuestionamientos de si esto realmente se convertirá en un estándar. Esperamos tener una actualización de supervivencia global, un poquito más de información sobre el número de ciclos de lutecio, qué tan necesarios son, y de ver un poquito más sobre el análisis de calidad de vida, de incorporar tempranamente un radiofármaco que tiene potencial toxicidad, también a nivel de la médula ósea a largo plazo. Y con esto resumimos los 5 estudios que quisiera resaltar para el 2025. Creo que sin duda alguna hay que recordar que el tratamiento de enfermedad por carcinoma urothelial músculo invasora localizado tiene un nuevo estándar en cisplatino no elegibles. Tenemos ctDNA como un marcador para dirigir adyuvancia en los pacientes post-cistectomía cuando han tenido enfermedad músculo invasora localizada. Y en el escenario de enfermedad avanzada, si bien las noticias ya eran alentadoras con enfortumab vedotina más pembrolizumab superior a la quimioterapia, hoy tenemos un nuevo anticuerpo conjugado dirigido contra HER2 más inmunoterapia que tiene resultados superiores a dar nuestro convencional cisplatino o carboplatino más gemcitabina. Y en cáncer de próstata particularmente, creo que hay que resaltar que la terapia sistémica a base de hormonales de nueva generación, en este caso enzalutamida, más el hormonal conocido como ADT, que es leuprolide, tienen beneficios en recurrencia bioquímica de alto riesgo. Esto habla de la importancia de la terapia sistémica temprana. Para enfermedad metastásica, sin duda hemos tenido muchísimos cambios últimamente. Creo que el estudio PSMA Addition implica que tenemos más multidisciplina, más especialistas involucrados en el tratamiento de los pacientes con enfermedad metastásica. Todavía requerimos algunos otros datos que maduren como supervivencia global y calidad de vida, y estamos emocionados de ver aparecer nuevas moléculas en fases más tempranas. Con esto resumimos lo mejor de GU en tumores genitourinarios 2025. Muchísimas gracias.